yo también esta obra en la Biblioteca Nacional y es una obra colectiva de varias autoras, aportan un artículo sobre las mujeres españolas y se ofrece una pequeña biografía de algunas de ellas. De Carolina no ofrece biografía alguna. Esto lo escribía María Victoria Sotomayor en el 2016. José López Romero, en el número 9 de la revista Trivium, en noviembre de 1997, publica un artículo titulado Una revista cultural en el Jerez del siglo XIX hasta Regia, 1880-1883. No sé si sabéis que ella fue directora de la revista Hasta Regia, la fundó con dos amigos más, Fernando Lavalle y Arturo Cayuela Pelizari, y, y fue pues una revista, en aquella época, en el siglo XIX, fue directora de esa revista, o sea que es algo revolucionario para la época. Él en esta obra estructura de manera muy acertada la revista en varias etapas. Yo la verdad es que lo he leído y estoy completa. Yo me he leído la revista entera, desde el número 1 al número 165, que fue el último, porque intentando encontrar datos biográficos, y los he encontrado, ¿eh? Los he encontrado. Entonces, él dice que al final de dicho artículo, él incluye una breve biografía de los fundadores de la revista, pero de Carolina escribe que bien merecería que alguien le dedicase un estudio monográfico, pero en sí no aporta ningún dato biográfico en su artículo de la autora. Otro reto más. Y yo decía, esto hay que investigar, hay que conseguir algo, tiene que haber algo, porque no se puede, unas personas así no se puede difuminar de esa manera, no puede desaparecer mm, de esa manera. Bueno, pues tanto él como Victoria Sotomayor se remiten en sus artículos a David Díaz de Toledo, con su artículo una escritora gaditana singular, Carolina de Soticorro. Y digo, pues entonces si se remiten a ella, a este hombre, debe de aportar datos biográficos. Pues bien, no aporta ningún dato, no aporta muchos datos biográficos, sino lo que ya sabemos, la misma fecha de nacimiento que todos los demás, 1860, con una nota a pie de página, citando como fuente la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, la obra Carmen Simón Parmer, escritora española del siglo XIX, que yo también la he consultado en la Biblioteca Nacional, y la Gran Enciclopedia de Andalucía, que incluso va más allá porque da como fecha de nacimiento 1869 y que él no considera acertada. Y poco más, no se adentra mucho más en la biografía de Carolina. Y por último, para no cansar más sobre el tema, el estudio más actual sobre la autora lo da una investigadora, María Zambrano, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es doctora en literatura española por la Universidad de Connecticut, y Ángela Martín Pérez, que publicó un libro en 2023. Yo cuando, tuve conocimiento de que había publicado el libro, digo, ya está, ya me va a destripar todo el trabajo que yo estoy haciendo desde hace años de investigación, pero no, me he dado cuenta de que sigue con lo mismo. Incurre en el mismo error y eso me da que pensar, porque lo que hacen es copiarse unos a otros y referenciarse unos a otros y no acudir a la fuente primaria o la fuente principal, que está en los archivos precisamente. Pero bueno, el libro se titula Carolina de Soticorro, la predestinada de la fea, y especula de este modo con la fecha de nacimiento en el primer apartado, que es un acercamiento biográfico que hace la autora. Y dice, ha dejado numerosos interrogantes en cuanto a su biografía vital y literaria. Una de las incógnitas es la fecha exacta de su nacimiento y su deceso. Tengo que deciros que yo también he dado con la fecha de su muerte, pero eso ya es para la etapa de Madrid y con su tumba. Yo he localizado la tumba de Carolina, que me pateé varios cementerios y la encontré. Si bien numerosos críticos sitúan la primera en 1860, otras fuentes discuten la posibilidad de que fuera anterior, quizá en 1854, y lo mismo sucede con el año de su fallecimiento. Bueno, con el año de su fallecimiento dan de 1922, otras fuentes 1925, también no fue ni en el 22 ni en el 25. Eh, ¿Por qué dan de que fue posterior a 1922? Porque su nombre fue incluido en el Diccionario de Escritores, Maestros y Oradores Naturales de Sevilla y su actual provincia como autora todavía viva, de Méndez Bejarano. Y entonces sigue más allá. Dice, sabemos que nació en Sevilla, pero que tuvo que trasladarse
pronto a Jerez de la Frontera por la profesión de su padre, representante de la Garantía Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendios. Y aquí se remite, la fuente es José Gabardón de la Banda, profesor de la Fundación CEU en Andalucía y doctor en Historia del Arte y Derecho. Y este trabajo es de 2020 de este profesor. La verdad es que él, a pesar de que, porque claro, los demás se dedican a lo que es la filología y la literatura y pueden no conocer muy bien lo que son las, bueno, no lo sé, las fuentes documentales, pero que este doctor en Historia incurra en el mismo error copiando a anteriores autores, pues la verdad es que me llena de asombro, pero bueno. Vamos a ir con la fecha de nacimiento, vamos a desvelarla. Bueno, aquí también he visto, mira, la Wikipedia. Nació en Sevilla el 22 de septiembre de 1860, lugar de fallecimiento desconocido. La Real Academia de la Historia, en pequeño, también 22 de septiembre de 1860 y murió en Madrid en 1925. Tampoco es la fecha de fallecimiento. La Biblioteca Virtual de Miguel Cervantes, la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional. O sea, como veis, todos incurren en el mismo error. Fecha de nacimiento de Carolina. 22 de septiembre de 1850. Según el registro, en la inscripción de nacimiento, nació en Sevilla, hija de don José de Sotocorro y González, perdón, Sotocorro y Cos y María Dolores González Renero. Aquí está ya, esta fue la primera, la primera fuente documental que yo encontré y por lo que me di cuenta de que, que ninguno había dado en el clavo, ni todo el mundo estaba equivocado con respecto al tema. Eso en cuanto al nacimiento. Ahora vamos con el traslado. El traslado, el motivo del traslado no fue que su padre fuera representante de la sociedad, representante de la Garantía Sociedad de Seguros Mutuos contra Incendio que he visto en varias biografías. ¿Cuándo y por qué se produce la mudanza? ¿Por qué no fue ese el motivo? Romualdo Álvarez Espino, que es quien elabora en 1888 su autobiografía autorizada en su obra Los poetas andaluces contemporáneos. Los poetas andaluces contemporáneos es una obra manuscrita de 10 volúmenes que elabora Carolina de Sotocorro y está digitalizada en la Biblioteca Nacional. En el volumen número 2, dedicado a los poetas de Sevilla, pues aparece Carolina, claro. Ella se autodenominaba poetisa fundamentalmente. Y este párrafo que cito a continuación da la clave del traslado de la familia. Dice, una desventura arrancó a su familia de Sevilla y trajo la empujada por el dolor a las orillas del Guadalete cuando Carolina entraba en el 7º año de su vida. Esto me dio la clave. Si Carolina había recién cumplido 7 años de su vida, el traslado, si ella nació el 22 de septiembre, el traslado tuvo que ser en septiembre o en octubre de 1857, porque era cuando ella cumplió los 7 años. Ya me daba una fecha de traslado. Y allí, y sigue Romualdo, y allí su ternura, sus encantos y su aplicación pudieron mitigar la aguda pena que produce en los padres la pérdida de un hijo. Fue por la muerte supuestamente por la muerte de uno de los hijos. Yo sabía ya por datos que Carolina tenía un hermano mayor que nació 9 meses después, 9 meses justo después del matrimonio de sus padres, que era Julio José. Carolina, que fue la segunda hija, el tercer hijo Enrique y el cuarto hijo José. Entonces digo, uno de ellos ha fallecido. Como yo sabía que fue en el 1857 y en el padrón de 1857 no podía estar porque su elaboración se produce en mayo y en mayo estaban todavía en Sevilla, pues me fui directamente al padrón de 1858. En ese padrón averigüé que estaban todos los hijos menos el mayor, Julio José. ¿Qué hice a continuación? Pues a continuación me fui a Family Share y entré en los registros civiles de Sevilla y concretamente me miré desde septiembre hasta octubre, me miré uno por uno todos los registros, hasta hallar con la muerte de Julio José el 8 de octubre de 1857, a los 8 años.
Entonces, claro, ya supe que la familia se trasladaría después de esa fecha y tuvo que ser antes del 17 de enero de 1858, porque el 17 de enero de 1858 les nace otra hija en Jerez de la Frontera. Entonces ya en enero del 58 estaban aquí. ¿Por qué no ¿Y por qué no se trasladaron por qué estaba yo tan segura de que no se trasladaron? Porque el padre era agente de seguro de la garantía, porque Seguros La Garantía en 1857 aún no existía. Seguros La Garantía no se reconstituye como tal hasta el 6 de noviembre de 1876. Y don José de Soto y Corro, o sea, la familia llevaba casi 20 años viviendo en Jerez. Y don José de Soto y Corro aparece como representante en la primera vez que yo lo he encontrado, porque en la Biblioteca Virtual de Andalucía está el Guadalete digitalizado. Entonces, si tú pones en el buscador Soto y Corro, yo he puesto Soto y Corro de todas las maneras, y así me he encontrado con multitud de anuncios de todas las familias y he podido seguir a la familia a través de los anuncios de la prensa. Algunos anuncios yo los he contrastado casi todos con fuentes documentales del archivo, porque tampoco es no es muy de fiar tampoco todo lo que venga en prensa. Siempre lo he fundamentado con documentación. Pues el primer anuncio que aparece en el Guadalete es el 14 de abril de 1877 y pone como representante de Seguro de la Garantía en Jerez a don José de Sotocorro. Entonces, claro, pues esto que pone este señor, José Gabardón de la banda, pues no es así, no está otro dato erróneo. Como este, muchísimos más, pero bueno. Yo quería saber la fecha exacta, aún no he encontrado la fecha exacta, pero la encontraré, del traslado de esta familia, porque, claro, yo busqué en las actas capitulares, siempre vienen solicitudes de vecindad de muchas personas. En las sesiones de las actas capitulares vienen solicitud de vecindad de gente que se empadrona en Jerez o de esa vecindad cuando se van de la ciudad. Yo he mirado las actas capitulares de 1857 y 58 y no la he encontrado. Probablemente están en la de Sevilla. Me queda una visita a Sevilla para ver si están allí en las actas capitulares de esa vecindad. Bueno, ya tenemos a la familia instalada en Jerez. Em, Aquí tenemos lo que es la fuente que os dije, la de los poetas andaluces contemporáneos, en el volumen 2. Entonces ya tenemos que la fecha aproximada entre final del año 57 y principios del 58. Aquí tenemos la inscripción de nacimiento de su hermana María Dolores y aquí la inscripción de defunción de su hermano Julio José. Y aquí el padrón de 1858 con toda la familia, menos el hijo mayor, que era el que ya había muerto en Sevilla. Mirando también en la prensa, en 1858, bueno, entre otras cosas, don José, porque don José era dorador. No sé si sabéis lo que es dorador. Dorador es em, cubrir con oro u otra sustancia parecida a la superficie de algo. Entonces tenía también en algunas inscripciones de nacimiento he visto que ponía fabricante de muebles de lujo. Entonces, en abril de 1858 encontré en el Guadalete su nombre porque había expuesto en la exposición organizada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y en el libro de registro general de la exposición provincial encontré el talón con todos los muebles que entregó para la exposición. Presentó un velador de madera y pasta con embutidos de nácar, 2 espejos de marco dorado, un sillón de medallón de caoba, total. Y recibió una mención honorífica por una mesa consola con tapa de piedra. Aquí tenéis el talón, o sea que era fabricante de muebles de lujo y tenía, por un anuncio inserto en la prensa local, sabemos que en la calle Algarve número 25 era dueño de un establecimiento de muebles y marcos dorados. La familia también aparece empadronada en la calle Algarve número 25. Esa será una constante en toda en la vida de esta familia en Jerez,
donde tenía su negocio, tenía el domicilio. Em, bueno, en el padrón de bueno, es lo que venía diciendo en todo esto. En la ciudad, en Jerez, había, según noticias de la prensa, 6 establecimientos de dorador, de marcos dorados y de la profesión de dorador. Aquí tenéis una instantánea de la calle Algarve como era en 1900. Hoy día, vamos, nos podríamos hacer una imagen de cómo era en aquella época, más o menos, en los años 1858. El de Algarve 25 estaba un poco más arriba de aquí. Está, no sé si la tienda de novias, no sé si en la calle Algarve, pues enfrente corresponde al calle Algarve 25. ¿Eh? Allí es donde permanecieron bastantes años, donde vivieron bastantes años. Eh, en calle Algarve tengo yo constatado que había 3 establecimientos de doradores y quizás por la competencia o por conseguir más ingresos, pues don José de Sotocorro agudiza su ingenio y vende, no solamente vende marcos dorados y muebles de lujo, sino que vende abanicos y paraguas para las señoras. También cede su local para que un camisero francés de Cádiz venda batas de señora, peinadora, en aguas bordadas, etcétera. O sea, que eh, diversifica el negocio, supongo que por la competencia que habría. En un principio, pues le debió ir bastante bien, porque en el padrón de 1860, junto con la familia, pues hay 2 dependientes, uno de Cádiz y otro de Asturias, y una sirvienta, que es natural del puerto de Santa María. Romualdo Álvarez Espino habla de la autora en esta época y dice que Carolina perfeccionaba rápidamente su educación, agregaba a ella los estudios de francés y empezaba a ilustrarse con la lectura de nuestros clásicos. Esta es una constante que aparece en muchos de sus artículos y muchas de sus crónicas. Por ejemplo, ella traduce novelas del francés al español, en varias revistas que escribe, en varias revistas de moda y eso. Y también siempre en muchos escritos habla de los clásicos, le apasionan los clásicos. Entonces, dice, y sigue diciendo que despertaron en ella grandes aficiones artísticas y decidieron de su vocación literaria. Él mismo dice en una ocasión que a los 4 años ya sabía incluso leer, que era una niña precoz. El 27 de enero de 1861 les nace otro hijo. Bueno, se les murió José, otro de los hijos que trajeron de Sevilla, se les murió en Jerez. Y el 27 de enero de 1861 nace otro niño que le pusieron el mismo nombre, José. Y fallece el 4 de marzo, fallece a los pocos meses, en 1862. En 1861, Carolina tiene 11 años y Romualdo Álvarez escribe en su biografía, dice, 11 años contaba la señorita de Soto y Corro cuando brotó de su pluma su primera obra poética, que fue una comedia, la cual ejecutó ella misma con otras niñas, arrancando al pueblo jerezano los primeros aplausos que resonaron en sus vidas. En esto sí que coinciden todas las biografías que he leído. Esto de los 11 años, no sé de dónde lo han sacado, pero sí me imagino que de esta obra, la obra desde luego, la biografía que publican los poetas andaluces contemporáneos, a mí me ha dado mucho juego para descubrir bastante documentación. Y yo imagino que esto lo han sacado de ahí también, de esa obra. En 1862 la familia no estaba tan bien económicamente y porque ya tan solo contaban con un dependiente, un solo dependiente, y no tenían servicio. Eh, Y don José diversifica el negocio porque introduce un nuevo producto que es un surtido de cervezas y gaseosas procedentes de las mejores fábricas de Sevilla. Y también sombrillas y bastones y muchísimas cosas más que vende. O sea que aquello se convirtió ya en un bazar completamente. Y también en 1863 introduce un variado surtido de cortes de calzado. El corte de calzado es todo aquello que queda por encima de la suela. Eso se solía vender antiguamente en los establecimientos en el siglo XIX y también lo introduce. Mientras tanto, pues la familia tiene otro hijo, le nace otro hijo en 1863, Fernando José.
En 1865 se incorpora un nuevo miembro a la familia, en este caso la hermana de don José, Dolores Soto y Corro y Cos. Esta es un familiar importante, primero porque aporta un ingreso más a la familia y ya os iré diciendo el por qué. Y claro, antes de empezar con la etapa jerezana, en la etapa sevillana, yo ya he dado con todos los antecedentes de la familia, porque he descubierto muchísimo, incluso de dónde procedía el primer Corro y todo eso, el apellido Corro y todo. Entonces, pues, don José solo le queda esta hermana, que era soltera, y un hermano. Entonces, imagino que la hermana, pues, al quedarse sola, porque la madre de don José falleció, pues se vino a Jerez a vivir con don José y además era un ingreso extra que tenían. Y la familia se muda a calle Larga 52, es el edificio que está situado, que está aquí señalado con con la flechita. Es el edificio donde está la entrada del parking de calle Larga, al lado, como dice la prensa, al lado del majestuoso edificio del Casino Jerezano en calle Larga número 50. El Casino Jerezano es este que está aquí y al lado la casa. Em, entonces, el 30 de octubre, por ejemplo, de 1866, ya encontramos el primer anuncio diciendo que se ha abierto un establecimiento de Dorador en calle Larga 52 junto al Casino Jerezano. El 22 de abril de 1865, con 2 años de edad, muere el Fernando José, el pequeño Fernando José. Se fallece otro hijo. Y el 12 de agosto del 67, de 1867, nace la que se convertirá en el último vástago de la familia, María Rosario. Mientras tanto, don José sigue en su dinámica de diversificación de negocios, porque el establecimiento de Dorador en calle Larga 52 recibe toda clase de prenda para teñir, lavar y quitar manchas, y dice que serán perfectamente teñidas bajo la dirección de un afamado maestro francés. Entonces, es curioso que consultando el libro de contribución industrial, esa es otra fuente documental que me ha dado bastantes pistas sobre los movimientos de don José de Soticorro, consultando el libro de contribución industrial, la persona que figura como contribuyente del establecimiento de molduras y marcos dorados en calle Larga 52, en 1869-1870, es el hermano de don José, Manuel Soto y Corro y Cos, que falleció de forma repentina en Jerez en 1870 y que estaba aquí en Jerez de forma accidental, o sea, por lo que pone en la prensa, lo cual me hace pensar que vino Manuel de Soto y Corro, me da que pensar que vino solo a echar un cable a su hermano para pagar la contribución industrial y poco más, porque no figura ni domicilio, no figura ni en ningún domicilio en Jerez. Manuel Soto Corricós tenía una capellanía en Sevilla, entonces tenía ingresos, tenía 2 capellanías, no una, yo descubrí después que tenía 2 en el Archivo Diocesano de Sevilla, que también allí tuve documentación sobre la capellanía, descubrí que tuvo 2, entonces tenía 2 ingresos. Supongo que vino a aportar económicamente dinero a la familia. Y en el libro de contribución, precisamente, averigüé que en el ejercicio de 1870 a 1871 se hizo cargo de la casa de baño de calle Caracuel. Las casas de baño también me llamaron mucho la atención, sobre todo por la escasa, se le ha dedicado cero, cero artículos, no he encontrado casi nada sobre las casas de baño, muy poco, algunos sobre la Rosa Celeste o sobre ya los baños termales de Gibalbín, pero lo que son las casas de baño que había en Jerez, no he encontrado nada. Y eso que ya Joaquín Portillo en Noche Jerezana ya hace referencia sobre todo a la de calle Caracuel en su libro. Las casas de baño, entonces, en mi trabajo, daos cuenta de que yo estoy resumiendo en 6 folios, he resumido 125 folios, que es lo que me ocupa la tapa de Jerez. Sobre todo le dedico bastante a este aspecto, a la de las casas de baño. Estas tenían su apertura en los meses de verano y, como decía en la prensa, servían para mitigar el calor durante los meses de verano.
solían abrirse en el mes de junio, el 15, casi todas abrían al mismo tiempo y estaban reguladas, ¿eh? Tenían su reglamento incluso. Em, la apertura, como dije, solía producirse durante el mes de junio. No me voy a extender aquí sobre las casas de baño porque entonces no estamos aquí esta mañana, pero bueno. Eh, Como dije antes, no solo se hace cargo, sino que emprende una gran reforma del local. Pero esto solo le dura una temporada. O sea, al siguiente ejercicio se produce el traspaso del negocio a Manuel María González, según los libros de contribución industrial. Supongo que el dinero que él invirtió en la reforma, pues no le produjo la rentabilidad que él esperaba. Eh, Hay anuncios, cuando él se hace cargo, hay bastantes anuncios, o más bien a pequeños artículos, pequeñas crónicas que hacen de la casa de baño de la calle Caracuel. Se nota que tenían influencia en la prensa. Y pone situado en la huerta del exconvento de Santo Domingo con la entrada por calle Caracuel. Ha sido traspasado a otro dueño y este no ha omitido medio alguno para hacerle grandes reformas. Eh, Tiene tránsito por el almacén de maderas, calle Larga número 52. O sea, el señor Socorro tenía su establecimiento de marcos dorados en esa dirección. O sea, que hicieron hasta un pasadizo para que entrara, porque la casa de baño estaba situada justo detrás de la calle Larga 52. Para situarnos hoy día, eh, está el aparcamiento subterráneo no sé si, en la calle Caracuel está la entrada del aparcamiento subterráneo, después hay un vano que es para la plaza Sánchez Ferrajón, el tercer vano ahí estaba la casa de baños. En el tercer vano que hay en esa calle. En la calle Caracuel número 13. Eso también me llevó bastante a averiguar dónde estaba la casa de baño, porque hoy día no existe nada de aquello. En la prensa describen con gran profusión de detalles las reformas que ha emprendido y dice, hablan de trascendentales mejoras, de baños de ducha y vapor, de un elegante cenador, de la entrada de este establecimiento ofrece un golpe de vista sumamente agradable, el buen gusto que revela el decorado, frescura y aseo de la finca, flores, estatuas, cuadros, espejos, o sea que la describe mm, como un lugar muy lujoso mm, y muy fastuoso, ¿no? Pero de poco le sirvió, vamos, los precios no sufrieron alteración, o sea que siguieron con los mismos precios antiguos, pero él solo la tuvo ese ejercicio. Después de esto, en el ejercicio económico, sigo con los libros de contribución de 1872 y 1873, abre un establecimiento en calle Consistorio número 8 y la familia pues aparece empadronada en calle Consistorio número 8. Abre un establecimiento de modas para señoras y niños en agosto de 1872. Esto le dura hasta el 9 de enero de 1873, o sea que le dura poquísimo, que traspasa el negocio. Mientras tanto, nuestra autora, según su biógrafo, se dedicaba a escribir poesías que solo, saboreaban sus amigos, hasta que el director del Guadalete, en 1872, dice en algunas crónicas que he leído, con 22 años, logró vencer la modestia de esta musa juvenil y publicó su primera poesía dedicada a su madre. Bueno, pues me dediqué a ver el Guadalete todo en 1872 y no encontré nada, hasta que lo encontré en el Guadalete del 6 de abril de 1873, encontré la poesía. La publica con las siglas C.D.S. Por eso me costó tanto trabajo encontrarla, pero miré uno a uno hasta que la encontré. Em, Esta es la primera publicación que hace Carolina en prensa. A partir de aquí seguirá participando, vamos, en la prensa, publicando, no solamente en la prensa de aquí de Jerez, sino en Cádiz y en muchísimas revistas. Mm, Es ingente la producción de esta mujer. Y mientras tanto, indagando en la prensa local, descubro que don José participa también de la política local. Pues en 1871, el 9 de noviembre, en El Progreso, encuentro su nombre en un manifiesto de apoyo a Nicolás Salmerón, del Partido Demócrata o Republicano Federal, en el que Salmerón defendía el derecho de
que asistía a la Internacional para vivir dentro de la Constitución de 1869, porque el objetivo era declarar la Internacional, la primera Internacional anticonstitucional, perdón, y Salmerón pues defendió lo contrario, ¿no? Entonces, don José Sotocorro, adscrito al Partido Demócrata o Republicano, se presenta a las elecciones en julio de 1873. En el número 8, en la candidatura del Colegio de San Juan de Letrán. No consiguió resultado, no consiguió el resultado esperado, pero la situación da un giro radical o inesperado cuando estalla el movimiento cantonal, cuando Salmerón sucede a Pi y Margal, que dimite, ¿no? Cádiz se proclamó cantón federal. Mientras tanto, a Jerez llegan tropas acuarteladas, ¿no? Y entonces el ayuntamiento interino pues renunció a sus cargos y dimitió. Y entonces la autoridad militar, el 21 de julio, anuncia la constitución de una nueva corporación, nombró a Modesto de Castro y Solí alcalde, a 8 tenientes de alcalde, un síndico administrativo, un síndico contencioso y 24 concejales. Entre estos últimos estuvo don José de Soticorro. Él no tuvo una significativa relevancia, formó parte de 2 comisiones, la tercera comisión que tenía asignado Matadero y Mercado, junto con 21 concejales más, y la séptima comisión que se ocupaba del negociado de fiestas públicas y nada más, no tiene más participación. Y la última sesión de esta corporación fue el 2 de enero de 1874, o sea que estuvo muy poco tiempo. Estuvieron unos meses nada más porque la corporación dimitió al completo. En esta parte de mi trabajo yo me remito a Diego Caro, yo toda la parte de las fuentes documentales las he extraído de sus libros y fue profesor mío. Y vamos, todo también lo he documentado con las sesiones del Congreso, que están publicadas también de manera digital, la pueden consultar. Y con lo de Diego Caro y las fuentes documentales, pues he conseguido documentar toda esta etapa en Jerez de la Frontera. En el padrón de 1875, la familia está empadronada en Calle de Letrados. Y este padrón es muy importante porque si nada más que se hubiera consultado este padrón, es el primer padrón donde aparece la fecha de nacimiento de todos los miembros de la familia. Y aquí aparece que Carolina nació el 22 de septiembre de 1850. O sea, y ya a partir de aquí todos los padrones traen la fecha. Con que hubieran consultado un padrón de estos, pues ya hubieran conseguido la fecha de nacimiento. En el mismo se ha de constar el cambio de domicilio a San Cristóbal 17. Aquí, pues tenía yo quería situar exactamente dónde estuvo la casa dónde estuvo viviendo Carolina aquí en San Cristóbal 17. Y yo sabía que la casa de Primo de Rivera es San Cristóbal 13. Pues San Cristóbal 17 estaba situada donde está hoy mismo día el archivo y la biblioteca municipal. En primer lugar, me fui al índice de perdón, de obras particulares que tenemos en el archivo y estuve buscando las obras particulares del siglo XIX y hallé que en San Cristóbal 17 el propietario, Manuel Antonio de la Riva y Pomar, había solicitado una licencia para convertir en ventana un hueco de puerta en la fachada de su casa de San Cristóbal 17. Y digo, bueno, ya tengo el nombre del propietario. Y después, en un artículo de José Manuel Moreno Arana, en el que demuestra que el arquitecto que hizo el proyecto del edificio del Banco de España no fue Hernández Rubio, sino José de Astiz, él me da una fuente que es el protocolo notarial del tomo de 1902, perdón, que fue la escritura de compraventa del edificio donde se va a construir el Banco de España. Como sabéis todos, el edificio de Biblioteca Archivo Municipal fue el antiguo Banco de España. Entonces, claro, ya me dio la clave. Digo, tengo que consultar este protocolo. Lo he consultado y efectivamente el propietario, Manuel Antonio de la Riva de Pomar, lo vende al Banco de España 2 casas, una con el número 17 y otra con el número 19 y una bodega. Vende el edificio completo. Entonces ya supe que Carolina vivió ahí en ese edificio. Sobre todo porque, vamos, es que no había, aunque hubiera cambiado la numeración de la calle San Cristóbal,
yo he consultado padrones y con documentación antigua del siglo XIX y la calle de Primo de Rivera era San Cristóbal 13 siempre. Entonces digo, el 17 tiene que ser este edificio seguro. Y don José mientras seguía con su profesión de dorador. Así se constata por dos fuentes fiables, una es el padrón y la otra en el Guadalete del 28 de marzo de 1875, que se hace eco de un artículo que durante la Semana Santa destaca el paso del Jueves Santo, el paso de Nuestra Señora del Dolor, o del Dolor, el de Ece Homo, el que está en San Dionisio, que dice y resalta el magnífico dorado que había sido hecho por el inteligente y reputado dorador don José. Hoy día pues no queda nada porque este paso, por lo visto yo me he documentado y sufrió una reforma posterior, hoy día el paso es plateado, y no conserva nada del dorado que le hizo don José. Un mes después se produce otra tragedia que ya es frecuente en la familia, muere otro hijo, en este caso la hija mayor, la hija Dolores, que murió el 30 de abril a los 17 años. Su hermana del alma, como la denomina en sus poesías, Carolina, que le dedica varias poesías a ella. Y mientras Carolina sigue publicando sus poemas en prensa, y en 1876 la Asociación de Escritores y Artistas de la provincia de Cádiz la inició, como dicen eh, en muchas crónicas que he leído, la inició llamándola a su seno. Ella estuvo muy activa en esa asociación, acudió a varias veladas de la misma y estaba constantemente publicando cosas e incluso hizo algún discurso de entrada de algún socio a la asociación. La dedicación de José, el 14 de abril de 1877, sigue siendo la de representante de Seguros La Garantía, pero supongo que para obtener una fuente de ingresos más estable, pues presenta el 23 de noviembre de ese mismo año una solicitud para ser nombrado alcaide del Matadero. Y según la sesión ordinaria del acta capitular del 26 de noviembre de 1877, todo esto está digitalizado en documentos digitalizados del Archivo Municipal. En la página web del Archivo Municipal tenéis, en el documento digitalizado tenéis las actas de pleno del siglo XIX y XX. Lo podéis consultar tranquilamente en vuestras casas. Se presentaron 3 candidatos y él no obtuvo ningún voto de los concejales presentes. O sea que sigue siendo representante de Seguros La Garantía. Mientras tanto, Carolina pues participa en varias veladas literarias, como ya he dejado dicho antes, y recibe varios premios, y para esto pues me remito a Victoria Sotomayor y Carmen Simón Palmer, que tienen recogido minuciosamente todos los premios que recibió Carolina. Y llegamos al padrón de 1880. Eh, En el padrón de 1880 podemos extraer varios datos. En primer lugar, sigue siendo la fecha de nacimiento de todos los miembros de la familia, una vez más. La profesión de don José, que es la de agente de negocio, y su hermano Enrique, que es pintor al óleo. Esta última información está confirmada o contrastada por el Guadalete y por la guía oficial de 1883. Otra fuente de información son las guías oficiales, la primera se publicó en 1882 y te ofrecen pues el domicilio o la profesión de muchos ciudadanos de Jerez en el siglo XIX. Entonces, en el Guadalete, por ejemplo, él en un cuadro que expone en la Galería de Arte de Fernando Viola, y habla de un cuadro que representa el interior de la nueva capilla de la Virgen del Carmen de la iglesia de San Miguel. Y hace una descripción sublime, dice lo delicado del dibujo, la vigorosa entonación de su colorido, lo bien estudiado de su perspectiva. Dice, y reúne condiciones muy especiales para dedicarse al cultivo de la pintura, y al propio tiempo que le damos nuestra enhorabuena, le estimulamos a que siga. Al margen de este padrón, hay una nota que hace constar que pasan a San Fernando número 6. Otro cambio de domicilio. Y en el 1880, pues se produce es cuando nace la revista Hasta Regia, que
La revista Acta Regia está digitalizada en la Biblioteca Nacional completa, pero también en la Biblioteca Municipal la tenemos también completa. ¿Mm? Yo me la he leído entera. La verdad es que no tiene desperdicio porque se puede sacar una visión del Jerez del siglo XIX y tiene artículos bastante interesantes. Tiene varias etapas la revista y la verdad es que a mí me ha servido para sacar muchos datos y documentales y sobre todo muchos datos biográficos de ella. La revista nace el 25 de enero de 1880 y en el libro de contribución industrial quien figura como contribuyente es don José de Sotocorro, no es Carolina de Sotocorro. El 27 de febrero de 1883, pues fallece don José. La familia residía en calle Lealas número 12 y tanto la prensa local, bueno, todas estas domicilios los conseguí porque en la revista de Acta Regia viene los cambios de domicilio figura todo el domicilio que tenía la autora, que tenía la directora, perdón, Carolina. Y por eso conseguí tanta información y sobre todo el fallecimiento porque vino en la prensa local y en Acta Regia también. Tanto en la prensa local como en Acta Regia se recogen sentidos pesares, coinciden en que era un cariñosísimo, aquí tengo la esquela, un cariñosísimo padre y esposo y honrado, también que no tuvo mucha suerte en lo laboral, esto ya me lo imaginaba por el cambio de actividad continuo, de domicilio y de actividades y de negocios, y el único legado que deja a su familia es su honradísimo nombre. Efectivamente no hizo testamento siquiera, no tenía nada que legar. La familia se traslada a Plaza Vargas número 3, que era un domicilio un poco más humilde, y no podemos confirmarlo con el padrón, pero sí en la guía oficial de Jerez de 1884, que vivían en Plaza Vargas. Eh, el 8 de julio de 1883 encontramos una carta de Carolina en el protocolo municipal para comunicarle al alcalde que desde principio de mes queda en suspenso la revista. El último número fue el 18 de junio de 1883, que corresponde al número 165. Esta revista deja de publicarse y no da razón alguno ni en la última revista ni en la carta que dirige al señor alcalde. En septiembre de ese año, Enrique abandona los pinceles. Me imagino que por la situación económica de la familia no sería, estaría bastante mala y entonces pues abandona los pinceles y fue nombrado el 14 de septiembre oficial de la sección de higiene. Oficial de la sección de higiene fue una sección creada para vigilar a las mujeres públicas. Las mujeres públicas eran las prostitutas, la prostitución. ¿M? Em, Después de varias vicisitudes, en el protocolo municipal tenemos todas las vicisitudes por las que tuvo que sufrir el pobre hombre en este cargo y presenta su dimisión al gobernador el 8 de agosto de 1884. Eh, pero pronto encuentra otro cargo porque el Guadalete, el 25 de marzo de 1885, publica una pequeña nota anunciando que el nombramiento de Enrique como delegado del gobernador civil para practicar la visita de inspección del Pósito de Jerez. No sé si sabéis que los pósitos eran municipales, pero eran controlados por el gobernador civil. Entonces, la inspección la iba a practicar él. La familia no aparece en el padrón de 1885 y yo estaba segura de que aún no se habían marchado a Madrid por las fuentes documentales que hallé en los archivos de Madrid. Yo sabía que la llegada a Madrid de la familia se produce a primeros de enero, a principios de 1886 y la respuesta la hallé en la página de la Biblioteca Virtual de Málaga, que tiene digitalizados algunos números de la revista Malacitana, de la que Carolina era colaboradora. Y en el del 1 de noviembre de 1885, en la sección Cartas íntimas a Mercedes Gutiérrez del Valle, que era otra amiga suya, poeta, esta era jerezana, pero vivía en Sevilla, hallé la contestación a esta duda que tenía yo. Y es que escribe una carta a su amiga
fechada en Cádiz el 25 de octubre de 1885, y le cuenta a su amiga que fue a Cádiz a tomar los baños. Eso era frecuente, la familia solía ir todos los veranos a tomar los baños o al puerto de Santa María o a Cádiz. Entonces, eso lo vemos sobre todo en esta regia, se puede comprobar, y algunos artículos que insertaba en el Guadalete con sus crónicas de verano, que son, la verdad, son muy entretenidas, ¿eh? Pero lo que ocurrió lo explica ella misma. Cuenta que a los pocos días de llegar a Cádiz, pues sobrevino el desarrollo de la epidemia. No sé si sabéis que el cólera morbo-asiático afectó a España en 1885. En Jerez no tuvo incidencia ninguna, no tuvo incidencia ninguna, pero en Cádiz sí. El primero, en la provincia de Cádiz, por lo visto, primero fue Puerto Real y tuvo en algunas ciudades La Línea, en Cádiz capital, Puerto de Santa María, y, y se vio obligada a suspender paseos, baños, reuniones y cuantos propósitos de distracción tenía para la temporada. Claro, tomaron medidas y una de las medidas era que nadie podía salir. Hombre, no fueron medidas como la pandemia que sufrimos nosotros, tan restrictivas en años atrás, sino medidas era como, bueno, no podían salir de fuera de la ciudad, de Cádiz, sobre todo para no contagiar a más ciudades. Entonces, por ejemplo, yo en la provincia. Por ejemplo, el Boletín Oficial de la provincia ofrece mucha información y también en el negociado de estadística del Ministerio de Gobernación publicó los datos y dice que Cádiz, con una población de 60.281, sufrió 1.388 contagios y 554 fallecidos. Comenzó el 1 de agosto, según ellos, y se dio por finalizada el 24 de octubre. Lo cierto es que quedaron atrapados en la ciudad y sabemos cómo vivió Carolina esos momentos y lo expresa con sus propias palabras en esta carta. Dice, por mí, sé decirte que a pesar del valor de que me siento poseída en las circunstancias más críticas de mi vida, tuve ocasiones de tal abatimiento y amargura que creí desfallecer. 3 días después de esto, el 28 de octubre, fallece su tía a los 42 años, la tía que convivía con ellos y que era también una fuente de ingresos para ellos. Em, Descubrí su testamento a través de la página de Archivaweb. Archivaweb es la página de la Junta de Andalucía donde tiene digitalizado archivos dependientes de la Junta. Y ahí descubrí, metí también Sotocorro, como es normal, para ver dónde aparecían las familias. Y descubrí que en el Archivo Municipal de Cádiz, perdón, en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz estaba el testamento de Dolores Sotocorricos. Inmediatamente lo solicité y entonces me lo enviaron. Hizo testamento el 9 de octubre y decía que encontrándose enferma, pero en plenas facultades, hizo testamento y nombra de albacea testamentaria y heredera universal a Carolina. Ella muere el 28 de octubre de una lesión orgánica del corazón, no murió del cólera morbo, murió del corazón. Eh, a través de Family Share encontré en el índice de enterramiento, en el libro índice de enterramiento, encontré la fecha de fallecimiento, el 28 de octubre, y entonces me dispuse, envié un correo electrónico al Archivo Municipal de Cádiz solicitándole el justificante de enterramiento. Los justificantes de enterramiento nosotros los tenemos en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera del siglo XIX, y me dijeron que no los tenían, que no me lo podían facilitar porque no los tenían. Entonces, pues no me quedaba otra cosa que acudir a la sede electrónica del ministerio que tiene, tú puedes solicitar certificados yo he solicitado ya todos los certificados de nacimiento de toda la familia y los certificados de defunción. Los puedes solicitar y ellos lo que hacen es dirigir la petición a los registros civiles de los distintos archivos. Yo os puedo asegurar que los que he solicitado al registro civil de Madrid o de Alicante me han llegado a los 4 o 5 días, a lo más una semana. El que solicité que estaba en el registro civil de Cádiz, no sé por qué, 5 meses. Me tardó en venirme el certificado de defunción, 5 meses. Y lo solicité no una vez, otra vez. Como vi que no llegaba, al mes lo solicité otra vez. Y me llegaron después 4 certificados de defunción al mismo tiempo. O sea que fijaos el desbarajuste que debe de haber en el registro civil de Cádiz, no sé. Es una anécdota, ¿no?
Y en la siguiente carta que le escribe en la revista Malafitana, fechada en Jerez el 20 de noviembre, comienza diciendo a Mercedes que ya está en Jerez, por fin ya está en Jerez, pero por poco tiempo, porque a principios de año pienso abandonar este suelo y alejarme de él, quién sabe si para siempre. Y efectivamente, a principios de enero de 1886 se marcha a Madrid y ya empieza otra etapa que ya es de otro trabajo y empieza una vida más intensa porque ya empieza ahí a publicar muchos más libros y más, porque aquí solamente en la etapa jerezana solamente tenía publicado, que yo sepa, 3 libros y todos los artículos en prensa que os podéis imaginar. Pero ya en la etapa de Madrid, y estaba elaborando el de los poetas andaluces contemporáneos. Y aquí, ya por último, os muestro el árbol genealógico, que los que tienen 2 fechas son todos los que han fallecido aquí en Jerez, y el resto los tengo controlados, ¿eh? Que yo tengo ya todos de dónde han fallecido y las fechas y los lugares. Lo que pasa es que no los he puesto porque ya es de otro trabajo. Como veis, de hijos murieron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hijos. ¿Mm? Solo quedaron... Esto explica un poco el por qué no se sepa nada, que eso ya forma parte de la segunda parte del trabajo, el por qué no se sepa nada y por qué haya quedado todo en esto y otras cosas más que he descubierto, porque explican ese oscurantismo sobre esta autora y, y que no se sepa absolutamente nada y de esa obra tan ingente. Y aquí, ya por último, las distintas fuentes, hay muchas más, pero solamente una pequeña que he consultado, digitales. ¿Mm? El último, no menos importante, el archivo municipal de Jerez. Bueno, espero haberos transmitido. Yo me he dejado muchísimas cosas porque ha sido resumir, son muchos folios y resumirlo en tan poco. Yo espero que haya podido transmitir lo que ha sido mi trabajo de investigación. Hay muchísimo más, pero bueno, eso.